Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta primera sesión de los webinars que empezamos hoy con el tema de la gestión del oxígeno y la mejora de la duración del ciclo de vida del vino. Antes de empezar, me gustaría presentar a mi compañera Marta Ranz, responsable de Wine Quality Solutions en España, que es quien nos presentará estos seminarios. Yo soy Esther Bach, la responsable de comunicación de Vinventions en España y la coordinadora de este webinar, del cual ahora os voy a dar unas pequeñas indicaciones. Todos los participantes estáis solo en modo escucha, esto quiere decir que nos podemos oír, pero bien, podéis comunicaros con nosotros a través de un panel de control. Todos tenéis una pestañita que pone preguntas y allí nos podéis comunicar vuestras dudas, escribirnos vuestras sugerencias y preguntas que vamos a resolver al final de este webinar. Bien, os propongo una pequeña prueba para ver cómo funciona. Os lanzo una pregunta y me vais enviando vuestras respuestas, ¿ok? La pregunta ¿es importante para ti controlar el oxígeno en el embotellado del vino? ¿Me podéis contestar? Sí, no, pueden. A ver si veo vuestras respuestas, por favor. A ver quién es el primero. Ok. Voy viendo que sí, sí. Fantástico. Veo que se os da bien el sistema. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, es así de fácil. Me vais escribiendo las preguntas y al final, pues, Marta os va a responder vuestras dudas. Muy bien. También pediros que al final de este webinar os lanzaremos un mini cuestionario para ver cómo os ha gustado, si queréis mejorar alguna cosa en un futuro. Y bueno, y hasta aquí os dejo ya mi breve introducción y cedo la palabra a Marta cuando quieras. Pues bueno, buenos días a todos. Encantada de participar en este seminario online. Pues me llamo Marta, para los que no me conocéis, soy la responsable de Wine Quality Solutions en España, así como la asesora técnica de los productos Vinventions también en España y Portugal. Entonces, bueno, pues primero a lo mejor vamos a empezar a explicar por qué organizamos estos seminarios. Y bueno, pues es un poco para compartir el resultado de los años de investigación y también de experiencias prácticas que hemos tenido en las bodegas, que en principio hemos compartido siempre con nuestros socios, con nuestros clientes, con nuestros distribuidores y que queremos un poco pues, llevarlos al mundo de la enología para que seamos todos conscientes de cómo tenemos que mejorar un poco la calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por lo primero. Un momentito. ¿Quiénes somos? Esto es un poco pues, para explicar qué es lo que hacemos y que quede un poco claro quiénes somos, porque a veces bueno, pues hablamos de Wine Quality Solutions, hablamos de Vinventions, entonces creo que merece la pena pararse un momentito para explicaros con más detalle, ¿no? Vinventions. Vinventions es un grupo que aúna 7 marcas. Estas 7 marcas son 5 de cierres, tapones y 2 de servicios. Bueno, la que más conoceréis es la marca Nomacork, que son tapones fabricados con la tecnología Plant Cork, cuya característica principal es que tienen gestión de oxígeno, es decir, que conocemos la permeabilidad, que es previsible y controlada y que, pues gracias a esta tecnología Plant Cork, están hechos con biopolímero, lo que nos permite tener tapones de huella de carbono cero, con un gesto pues, sostenible. Después tenemos otra marca que es Sintec, Ollinger, con tapón natural, tapón de rosca, tapón de vidrio. Y luego tenemos las 2 de servicios, Wine Quality Solutions, que es la que está organizando los seminarios, y Wine Marketing Solution, que se dedican pues, a la técnica y al marketing, ¿no?
Entonces, bueno, Vinventions, para un poco situaroslo como empresa en el mercado, pues 13% de cuota, los productos que vamos sacando en la última década, porque hay que decir que, bueno, Vinventions tiene ese nombre un poco pues por estar en la industria del vino, por las invenciones y por la innovación, que son un poco los eslogans de la empresa, ¿no? Tenemos publicaciones científicas de nuestros colaboradores y galardones a nivel pues, de innovación y 97 patentes ya registradas y las que tenemos en curso. Yo me voy a centrar en One Quality Solutions, que es precisamente, como decíamos antes, el equipo con el que hacemos estos seminarios, y os voy a explicar un poco lo que hacemos, ¿no? Siendo de las marcas de Vinventions, bueno, pues en principio el origen es el Departamento de Investigación y Desarrollo que se ha convertido con el tiempo en una empresa propiamente dicha, ¿no? Y bueno, pues ampliamos lo que era la investigación, luego la experiencia, luego la asesoría de nuestros productos y de nuestros tapones y poco a poco esos medidores que nos ayudaban a hacer esta investigación han sido comercializados en el mercado y ahora, bueno, pues son los que toda bodega o toda institución puede obtener, ¿no? ¿Cuáles son las características de nuestros medidores? Bueno, pues todos nuestros medidores son precisos, portátiles y dan el resultado en tiempo real. Y esto es para ayudar a la toma de decisión súbita, cuando nosotros estimamos que no tenemos tiempo de coger una muestra y llevarla al laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestros medidores tienen recompensas un poco pues como herramientas que han sido apreciadas porque, bueno, pues nosotros digamos que las vamos desarrollando en función a lo que encontramos como necesidades en el mercado. Los equipos, bueno, pues es un equipo de inertización, ya que estimamos que es otra de las lagunas un poco en el proceso de lo que es el envasado del vino. Y, bueno, pues es un inertizado sobre todo para tapones de rosca y tapones de cristal, que tiene una doble cánula, una para el espacio de cabeza y otra para el hueco del tapón de rosca. Y después están los servicios. Bueno, los servicios, esto es a nivel auditorías que hacemos, podemos hacer permeabilidad de los tapones que tienen en cada bodega, un estudio sensorial, una asesoría y, bueno, pues estos son un poco los servicios que estamos dando ahora. Para entrar más específicamente en la gama de los medidores, os los presento así un poco los que más conocéis. Se llaman NomaSense y luego, pues en principio, tienen después la palabra de lo que miden, ¿no? El que más conoceréis es el NomaSense O2, que es nuestro oxímetro. Es el que más tiempo lleva, es el primero y, bueno, pues digamos es el que más afincado está en el mercado. Como dato os diré que pues hay, yo creo que todos los grupos nacionales en España tienen uno o dos NomaSense, cuando no uno o dos medidores de One Quality Solutions. Y, bueno, pues este oxímetro se ha hecho bastante célebre por ser muy específico en el mercado de la enología. Prácticamente en todas las bodegas se utilizan oxímetros de la industria. Y nosotros tenemos un corrector de azúcar, uno de alcohol y somos los únicos que tenemos una fórmula que permite sumar el oxígeno del espacio de cabeza con el oxígeno disuelto en el vino, lo que da el oxígeno total de la botella. El concepto que vamos a ver más adelante en esta presentación y que luego en los siguientes seminarios también lo tocaremos mucho como tema. Después está el NomaSense CO2. Esto es un medidor de carbónico que, bueno, este lo desarrollamos precisamente porque cuando medíamos el oxígeno en las bodegas y la eficacia de la inertización, muchas veces nos preguntaban si con dicho medidor podíamos también medir el CO2. Bueno, la respuesta es que no. Y por esto vimos que había una necesidad y una demanda de la medida precisa del CO2. Después está el NomaSense Polyscan, que es un medidor de la estructura polifenólica y los compuestos oxidables, del cual hablaremos en otros seminarios, y el NomaSense Color, que mide el color
con la particularidad de hacerlo a través de las coordenadas CIELAB. Después tenemos el Nomaline, que, bueno, como decía antes, era los servicios, pero, bueno, que es también, digamos, un equipo de inertización que, como podéis ver en la foto, pues, bueno, mide de una manera más eficaz la inertización. Bueno, entonces, una vez que ya hemos hecho la introducción de lo que es Vinventions y lo que es Wine Quality Solutions y el por qué estamos haciendo estos seminarios, vamos a entrar ya en lo que el tema que nos ocupa, ¿no? El tema que nos ocupa es precisamente por qué es tan importante la gestión del oxígeno. Bueno, pues la respuesta que nosotros podemos dar es porque es tan importante como la calidad del vino. Es decir, para nosotros la gestión del oxígeno está tan ligada y es tan fundamental en lo que es la gestión de la calidad del vino que consideramos que es importantísima. ¿Cómo explicar esto? Pues bueno, vamos a empezar haciéndolo con un dato práctico, ¿no? Y es pues, los resultados en el terreno, ¿no? Aquí os estamos dando los resultados de los grandes concursos internacionales donde se destapan y se catan muchos vinos, concretamente es el International Wine Challenge, que nos ha dado sus resultados de los pasados 9 años de todas las muestras de vinos catados, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Bueno, que como podéis ver, hay un porcentaje de esos vinos que están puntuados como vinos juzgados como defectuosos. Entonces, normalmente en estos concursos se es más específico, ¿no? No se puede decir, dado que el defecto es subjetivo, que el encuentro es defectuoso y ya hay que explicar el porqué. Y como podéis ver en el gráfico de abajo, de manera creciente a decreciente, el defecto que más vamos a encontrar es la oxidación, después la reducción, después el TCA, o sabor a tapón, y después ya en proporción menor encontramos otras desviaciones organolépticas como bretanomices, pues como podredumbre, en fin. ¿Qué se lee de este gráfico? Pues que la mitad de estos defectos tienen una relación y provienen de la falta del control de la gestión del oxígeno. Entonces, esto para nosotros es un dato indicativo de que la gestión de oxígeno sigue sin ser un tema que esté controlado y que esté al día en las bodegas. Otra lectura que podemos hacer, pues las bodegas que mandan los vinos y sus muestras, podemos imaginar que obviamente están buscando en enviar vinos en su momento óptimo y vinos en buenas condiciones, lo cual quiere decir que ellos cuando cataron esos vinos no detectaron ese defecto, con lo cual no podían prever que este defecto iba a aparecer con el tiempo y, sin embargo, ha aparecido. Entonces, no podemos decir, la interpretación no debería ser que esa proporción son bodegas que hacen 100% de vino con riesgo a que aparezca un defecto, sino más bien decir que a lo mejor en esas bodegas hay un porcentaje de los vinos que no están con gestión de oxígeno. De manera que volvemos un poco a decir, vale, yo no caté ese vino, yo no lo envié con un defecto, pero ha aparecido con el tiempo. Con lo cual, esto es un poco lo que queremos decir, que nosotros tendríamos un poco que anticipar con la gestión de oxígeno, ¿no? Otra manera de ver un poco esta gestión de los defectos es con la cata, ¿no? La cata, que bueno, que para nosotros es primordial, es uno de los exámenes que sigue siendo fundamental en el vino porque es el que hace el consumidor. Y aquí, bueno, pues os ponemos, por ejemplo, el embotellado de un vino blanco francés, que es una mezcla de Chardonnay y Sauvignon, que como podéis ver tiene sulfuroso, es decir, que bueno, pues está protegido. Lo único que hemos hecho es someterle a distintos TPOs. El TPO, estas son las siglas en inglés del total porcentaje de oxígeno de la botella. Y entonces, bueno, pues hemos hecho tres aportes de oxígeno, 0,5, 3 y 5.
0,5 consideramos un embotellado de calidad, 3 es la media más o menos de el aporte de oxígeno que nos encontramos en los embotellados en Europa y 5 es ligeramente superior. ¿Qué vemos en el gráfico? Como podéis ver, el bajo aporte de oxígeno es la gráfica gris y ahí, bueno, pues lo que más se destaca es la acidez, pero en ningún momento el panel especializado ha detectado oxidación. Cuando miramos la raya amarilla, ya ahí vemos que nos estamos decantando a la oxidación. Y cuando vemos el resultado de 5, que es la roja, ahí vemos que estamos completamente en la oxidación. Aquí lo que queremos señalar es que estamos hablando de 4 semanas después del embotellado. Lo cual nos imaginamos que en el ciclo de vida de un vino, cuando sacamos un vino al mercado, no queremos en ningún momento que 4 semanas después del embotellado ya el catador o el consumidor, cliente, esté detectando oxidación. Y otra de las informaciones que nos aporta este estudio es que no por tener el sulfuroso libre alto, estoy libre de tener la sensación de oxidación. Es decir, que la oxidación se va a percibir incluso si tengo el sulfuroso libre alto. Otra de las informaciones que también nos queremos un poco dar respecto a los estudios que estamos haciendo son los estudios de variación de botella a botella. En Wine Quality Solutions en particular y en The Inventions en general, nosotros lo que queremos es que haya la menor variación de una botella a otra, que demos un producto regular. Es decir, que el embotellado sea regular, que de un embotellado al otro sea regular y que de un año al otro nuestros embotellados sean regulares. Entonces, para haceros ver que esto tampoco está dominado y que nos seguimos encontrando con mucha irregularidad en el mercado, hemos hecho un estudio en Francia durante 2 años con 25 lotes, de los cuales, bueno, pues comprábamos en el mismo punto de venta vinos, tanto blancos como tintos como rosados, tapados con rosca y tapados con tapón cilíndrico. Entonces, bueno, de esos lotes lo primero que se hizo es someterles a una analítica convencional que, bueno, pues el oxígeno, el sulfuroso libre, el CO2, el color, pues todo con lo que hacemos con los medidores de Wine Quality Solutions, ¿no? Ya de ahí sacamos la conclusión de que 12 lotes presentaban variaciones analíticas bastante significativas. Y después, bueno, pues sometimos esos lotes que presentaban variaciones analíticas a un panel de cata. Entonces, ahí vimos que los 6 lotes se veían afectados sensorialmente, lo cual quiere decir que depende de cómo compre yo el vino, voy a tener una experiencia diferente y que mi lote no es regular, lo cual esto pues quiere decir que mandando yo el mismo vino a un concurso o a un supermercado o un punto de venta, puedo tener impresiones distintas de mi producto. Bueno, entonces, ¿cómo se gestiona el oxígeno hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Es decir, lo que yo os he dicho es lo que hemos visto en botellas, lo que hemos hecho en ciertos test. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros en las bodegas con nuestros medidores? Bueno, pues digamos que nosotros lo que ya sabemos es que desde la uva a la botella, que es lo que nosotros consideramos el ciclo de vida, vamos a tener unos aportes de oxígeno. El principio, cuando yo voy a recoger la uva, hago la recepción en la bodega, tengo el mosto, lo prenso, bueno, pues digamos que en esos momentos tengo unos aportes que voy a considerar altos de oxígeno. Digamos que en esos momentos, bueno, pues la oxidación es enzimática y que sabemos que se requiere la presencia de oxígeno para fenómenos como, por ejemplo, la fermentación, para las levaduras y otros fenómenos deseables. Entonces, ahí los aportes son importantes, estamos hablando de días y lo vamos a llamar nosotros macrooxigenación. Bueno, pues una vez que la fermentación alcohólica y la malláctica terminan, voy a empezar un poco pues, la vinificación, entro en la crianza, ¿no?
En la crianza, aquí consideramos que es microoxigenación y que también se extiende en el tiempo, ¿no? Aquí voy a pasar de días a meses y los aportes, pues bueno, van a ser más discretos, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos llamar, pues, la microoxigenación, la tenga yo monitorizada o no, puede ser a través de un furgo, a través de una barrica. Entonces, bueno, pues ya estos aportes son menores. Después llega el embotellado. Entonces, el embotellado, aquí estos aportes tienen que ser menores porque ya mi vino está terminado. Yo normalmente he catado el vino con el enólogo o el equipo enológico y entonces considero que mi vino está terminado. Es el producto que yo querría que llegase al cliente así, ¿no? Y bueno, pues ahí el aporte de oxígeno lo llamamos nanooxigenación, porque es el aporte del embotellado más la permeabilidad del cierre, es decir, el oxígeno que va a entrar a lo largo del tiempo a través del tapón. Y aquí nosotros lo llamamos nanooxigenación porque os podéis imaginar que los aportes son ínfimos, pero aquí ya estamos hablando de años. Entonces, efectivamente, tendrán una incidencia en la evolución de lo que es la calidad del vino. Entonces, esta es una gráfica teórica tal cual nosotros pensamos que tendría que ser. Pero en la realidad, lo que nos vamos a encontrar es esto. Es decir, que en el embotellado yo puedo llegar a tener aportes de oxígeno altos prácticamente en un momento en el que no es aconsejable y que ni en la literatura ni ningún asesor enológico os dirá que es beneficioso tener un aporte de oxígeno alto el día del embotellado. No olvidemos que estamos a lo mejor llegando a la saturación, es decir, haciendo macrooxigenación en un momento en que, repito, el vino está terminado. Entonces, digamos que nosotros consideramos que el alto aporte de oxígeno, la macrooxigenación en la recepción de uva y en vinificación es aconsejable, en la crianza la microoxigenación es aconsejable, pero en el embotellado, pues ahí dejamos de sonreír, ponemos mala cara, no es aconsejable y después la cara que ponemos en, digamos, en la nanooxigenación es porque es nano, pero ¿por qué me cuestiono? Porque es ahí donde tengo que anticipar cómo voy a gestionarla yo a través del cierre, dado que una vez que la botella está cerrada, yo ya no puedo intervenir. Entonces, eso consideramos que tenemos que aportar más información para que también pueda ser controlada. A nivel, digamos, seguimiento de los embotellados, aquí tenéis dos gráficas, ¿no? Una de oxígeno y otra de CO2. Vamos a empezar por la de la izquierda, que es el oxígeno. Aquí hay un seguimiento que, como veis, veis los cuadritos rosas, que es el seguimiento del resultado del oxígeno que hemos encontrado en la botella. Es decir, tanto el que encontramos en el espacio de cabeza, el que está entre el tapón y el vino, como el que está en el vino, la suma de los dos. Entonces, aquí, como podéis observar, el inicio, es decir, aquí tenemos del principio de la botella número 1 a la botella 3408, vamos a empezar con un oxígeno que casi llega a 3, después vamos a tener un descenso, se va a regularizar y va a estar constante durante un tiempo para después, al final del embotellado, volver a subir. Estos son el resultado de las botellas. Aquí lo que tengo es el resultado de una medida que he hecho a través de una mirilla, midiendo constantemente más o menos a cada media hora. Entonces, aquí, como vemos, la medida del depósito es constante y la medida de las botellas es más alta al principio y más alta al final, precisamente porque primero tengo que atravesar con mi vino todo el trayecto de alimentación del embotellado que va desde el depósito a la llenadora y después al final empiezo teniendo también en el depósito un poquito más de oxígeno porque, bueno, pues el depósito va bajando el nivel, está sin energizar y pasa lo mismo con las botellas, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente quiero señalar que nosotros estamos analizando la botella, que muchas bodegas, cuando el importador les dice a cuánto estás embotellando o a cuánto estás de oxígeno, simplemente se contentan de dar el dato del depósito, es decir, lo que para nosotros es un dato erróneo.
porque no quiere decir que el día del embotellado mi depósito esté a cero. Esto no quiere decir que las botellas se encuentren a cero. Yo estoy dando un dato erróneo, estoy ahí jugando un poco con las palabras cuando me piden el oxígeno, ¿no? Entonces, habría que dar el dato de la botella, que es, al fin y al cabo, lo que va a hacer, es el responsable de la evolución de la calidad de la botella, del vino en la botella. Y después, bueno, pues el CO2. El CO2, como vemos, lo que es el resultado del depósito también es una línea regular. Sin embargo, lo que estoy viendo es que yo empiezo con un CO2 bajo precisamente por lo mismo, porque estoy perdiendo CO2 cuando estoy habitando todo lo que son las mangueras del tránsito de alimentación. Después estoy constante y después tengo un cambio también al final del embotellado. Aquí de lo que se trata es de haceros ver lo que encontramos en la mayoría de los casos y cómo habría que tratar de, en lugar de que fueran curvas, de aplanarlas y que, bueno, pues que fueran líneas, ¿no? Por así decirlo, en lugar de curvas. Aquí, bueno, pues os damos un gráfico que muchos de vosotros habéis visto porque, bueno, yo lo comparto bastante cuando hago las visitas, lo vemos en las presentaciones, pero bueno, digamos, no cambia, es el resultado bastante gráfico y bastante visual de varias cosas. Una, que estamos en un promedio europeo del TPO, que vuelvo a repetir, que es el total paquete de oxígeno del embotellado. Aquí vemos en rojo lo que es el espacio de cabeza y en azul lo que es el disuelto. Como podéis ver, sigue siendo en muchísimos casos muy alto el del espacio de cabeza. Aquí lo que me gustaría señalar es que muchísimas bodegas siguen ignorando su resultado de espacio de cabeza. A la pregunta de cómo mides el oxígeno en el embotellado, yo obtengo casi siempre la respuesta de lo mido en el disuelto, pero no lo mido en el espacio de cabeza. Y aquí lo que quiero un poco señalar es la importancia que tiene para la evolución del vino saber los dos datos. Quizá simplemente haceros la remarca del caso número 8, que es una bodega, pues bueno, que no entendía por qué teniendo el disuelto tan bajo podía tener el total tan alto cuando esa bodega inertizaba. Y bueno, pues por una serie de películas, de fotos y que tomamos vídeos, vimos, bueno, pues que su sistema de inertización no estaba funcionando con eficacia porque el nitrógeno que él veía que sí se consumía, desde luego no estaba cayendo en el cuello de la botella. Entonces, bueno, pues esto es un poco para que veáis que el resultado de nuestras auditorías, cuál es el promedio y cuál sigue siendo el problema, que aunque somos conscientes, sigue sin estar solucionado. Bueno, ¿cómo mejorar el ciclo de vida del vino? Para nosotros el ciclo de vida del vino no es digamos, de la uva al embotellado, es de la uva a el momento en que se abre la botella y el consumidor consume el vino, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en cuenta eso y cómo explicar estos fenómenos, ¿no? Bueno, pues para nosotros es extremadamente importante el oxígeno, pero también lo son los polifenoles y por eso opinamos que hay que saber, hay que conocer los datos de estos dos importantísimos y fundamentales parámetros y luego jugar con ellos, ¿no? Yo siempre voy a recordar que el oxígeno es altamente reactivo, que desencadena múltiples reacciones y que reacciona prácticamente con la mayoría de los elementos. Entonces, bueno, pues también lo hace con los polifenoles y el oxígeno, según con qué se encuentre en su camino, con quién se enfrente, pues va a dar origen a una serie de reacciones en cadena. Aquí, concretamente, por ejemplo, podemos decir que oxígeno más polifenoles, cuando se encuentra, por ejemplo, en presencia de metales, concretamente iones metálicos, que podría decir yo en el vino, pues hierro y cobre, va a generar quinonas y, bueno, pues esas quinonas van a precisamente modificar pues tanto la estructura como los aromas. También, por ejemplo, el oxígeno y los polifenoles pueden dar peróxido de hidrógeno, lo que también va a oxidar el sulfuroso y puede tener una incidencia un poco en lo que es el color y, sobre todo, al oxidar el sulfuroso, el impacto en la duración de vida, lo que nosotros vamos a llamar ciclo de vida.
Con lo cual, es importantísimo conocer estos dos parámetros para después un poco poder saber cómo gestionarlos, ¿no? Entonces, hablando de esos parámetros, ¿cómo controlar el ciclo de vida? Bueno, pues controlar, nosotros decimos, a partir de la anticipación. Y vamos a empezar por el origen, es decir, empezar a medir y a conocer la uva, nuestro mosto, cómo es su perfil, cómo es su estructura. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que jugar con el aporte de oxígeno, pero ya incluso a partir de la fermentación. ¿Voy a hacer microoxigenación o no? ¿Voy a hacer hiperoxidación o no? ¿Cómo tengo la añada? ¿Esta añada es más sensible a la oxidación o no? Después, mis precursores, saber si más o menos yo tengo precursores pues que sean varietales, que sean terpénicos, no sé, o sin embargo precursores de oxidación, lo cual me tendría que poner un poco en guardia para un poco domarlos y pulirlos. O, sin embargo, sí puedo tener precursores aromáticos, pues moléculas SH, pero que también a lo mejor corro el riesgo de tener precursores de reducción. Y bueno, pues todo esto también teniendo en cuenta que el ciclo de vida, aparte de lo que yo pueda controlar, tengo fenómenos como la temperatura, el oxígeno y el tiempo que van a influir, ¿no? Bueno, pues un poco recordar que la temperatura es un gran acelerador de la vida del vino, es el acelerador de muchas reacciones químicas y que va a tener pues bastante importancia un poco en acortar el ciclo de vida. Entonces, la duración del ciclo de vida para nosotros es el momento del consumo del producto y ese momento tiene que ser elegido. Entonces, nosotros lo que aquí creemos que es importante es que haya un objetivo enológico de definir el producto, definir cuánto tiempo va a durar en el mercado con buena calidad y a partir de ahí construir cuál va a ser el color, el perfil aromático y lo que es las características de este vino, ¿no? Después, conseguir la evolución prevista, es decir, volviendo un poco al esquema del vino que hemos visto antes, era un vino joven, francés, de Chardonnay y Sauvignon, pero nos imaginamos que tenía una veleidad de duración de vida, un ciclo de vida de al menos un año y que hemos visto que con un embotellado pues de 3 a 5 al mes del embotellado ya muestra signos de envejecimiento precoz. Entonces, para nosotros esta evolución estaba imprevista. Mucho dudo yo que la intención enológica es que durase un mes. Entonces, esto es un poco pues, para controlar esta evolución. Y, bueno, evidentemente, que llegue el producto en perfectas condiciones al consumidor, es decir, sin ningún tipo de defecto y con una regularidad de una botella a otra. Entonces, un poco para recapitular qué es lo que nosotros consideramos lo que afecta un poco al ciclo de vida. Bueno, pues, como decíamos antes, la gestión del ciclo de vida no se puede limitar solo a los vinos de guarda. Un vino del año tiene que tener también una intención de durar el año, no 3 meses, 6 meses o 4. Y esto, que sepáis que existe. Existen vinos que prácticamente al trimestre de salir al mercado ya están en declive, ¿no? Después, controlar la duración de ese ciclo, un poco el buen momento, que llegue al consumidor en el momento idóneo y no que le llegue antes, es decir, un vino a lo mejor cerrado, o le llegue después cuando ya está en declive, ¿no? Después, bueno, pues intentar siempre elaborar con una idea de ciclo de vida, controlar el oxígeno como el potencial polifenólico, gestionar este potencial para perseguir ese objetivo y evitar, evidentemente, cualquier defecto con la irregularidad. Nosotros terminamos con este lema de every bottle better, es decir, que cada botella tengo que intentar hacerlo mejor, ¿no? Después, también, bueno, pues comentaros que nosotros hemos hecho una aplicación en la cual podemos dar un promedio de la duración de vida según el cierre que se va a utilizar. Entonces, aquí, como decíamos antes, nosotros cuando estamos hablando de nuestros tapones, nos enfrentamos a la típica pregunta de todas las bodegas. Con este tapón tuyo, ¿cuánto me va a durar el vino? Entonces, bueno, esa es una pregunta muy difícil de contestar si yo no tengo a cambio otras informaciones. Es decir, yo no puedo decir
con este tipo de tapón te va a durar 3 años, 5 años, si no conozco el tipo de vino con el que con el que quieres taparlo. Precisamente en Inventions somos un poco líderes en el asesoramiento a la adecuación de qué cierre va con qué vino. Y eso, bueno, forma parte integral de mi trabajo. Cuando os digo que soy asesora, es precisamente eso. Dime qué vino tienes y yo te diré qué cierre es el que te conviene. Pero necesito saber más. Necesito saber no solo el vino, sino una serie de parámetros. Entonces, a la pregunta, dime cuánto va a durar mi vino con tu tapón, nosotros decimos, yo te lo digo si me dices cuánto le has puesto de sulfuroso, a qué temperatura lo vas a almacenar. Entonces, bueno, pues como veis, nosotros consideramos que hay una serie de parámetros sin los cuales, sin esa información, nosotros no podemos pronunciarnos respecto a qué tipo de cierre va a ser el mejor. Con esto queremos hacer ver a las bodegas que hay que conocer los parámetros. Si no conozco, voy un poco a ciegas y voy a estar un poco al libre albedrío de lo que el tiempo quiere hacer de mi vino, ¿no? Entonces, tú me tienes que decir a qué temperatura estás almacenando, qué sulfuroso pusiste el día del embotellado, cómo embotellaste, cuál era el oxígeno que se aportó el día del embotellado, el volumen de tu botella. Entonces, yo te digo qué tipo de cierre estás utilizando y su longitud. Y después, bueno, pues parámetros que ayudan a saberlo también, obviamente, en la estructura fenólica y el color. Y ya a partir de ahí, efectivamente, yo puedo decirte un poco, pues, con esta aplicación, el tiempo medio que te va a durar el vino en buenas condiciones. Bueno, esto que sepáis que es una aplicación que se llama Shelf Life Calculator, que tenemos todos los colaboradores de Inventions. Bueno, y aquí ya un poco para concluir, bueno, pues para concluir de una manera dinámica y rockera, aunque yo no soy nada rockera, lo sabréis los que me conocéis, pero soy ochentera, de manera que hemos querido dar este mensaje de Sting, ochentera quiere decir Police, y esta famosísima y grandísima canción de Sting, de A Message in a Bottle, que, bueno, él decía un poco pues lo que nosotros opinamos que dicen muchas bodegas, ese mensaje que decía, espero que alguien pueda conocer el mensaje en mi botella. Y, bueno, nosotros tenemos la osadía rockera también de poder un poco corregir a Sting y decir, nosotros queremos estar seguros de que todo el mundo coge ese mensaje en la botella, ¿no? De manera que, bueno, pues para nosotros medir es conocer, conocer es saber, saber es gestionar y es encontrar soluciones y sugestiones, un poco, que es lo que hacemos nosotros, a aumentar la calidad del vino. Bueno, pues antes de terminar, para concluir, me gustaría pues que recordaros un poco las fechas de los próximos seminarios en la web. Y después ya os dejo pues, viernes 11, viernes 6 de julio y hasta septiembre, siempre a la misma hora. Y, bueno, pues ya solo me queda animaros a que preguntéis si os queda alguna duda y, evidentemente, daros las gracias por escucharnos y participar con nosotros. No sé si ahora Esther quiere retomar la palabra. Gracias, Marta. Bueno, fantásticas las explicaciones. Abrimos el turno de preguntas. Si alguien se quiere animar y lanzar alguna pregunta, estamos aquí para responderlas. A ver, os dejo tiempo para que os recuerdo que tenéis esta pestañita que pone preguntas y nos podéis mandar preguntas, dudas, etcétera. ¿Alguien se anima? Lo has explicado demasiado bien, Marta. Efectivamente, cuando no hay preguntas es o que se ha explicado demasiado bien o demasiado mal, pero bueno, yo tengo la confianza de que bueno, se ha hecho. Aún así, si bueno, os surgen a lo mejor más tarde, las podéis enviar y encantados os enviamos la respuesta a través de un mail. Exactamente. Tenéis nuestros datos para seguir enviando cuestiones, dudas que os puedan surgir. Uy, mira, tenemos una. Bien. Te digo, Marta, a ver.
Cuando indicáis dentro de la información que debe aportar un enólogo, ¿habláis de la longitud del tapón? ¿Esta tiene alguna incidencia o es una recomendación que se da? La Cuando longitud del habláis tapón. de la longitud del tapón, evidentemente. Sí, sí, como hemos visto en el cálculo, digamos, en la aplicación, la longitud del tapón efectivamente tiene una incidencia, dado que lo que nosotros llamamos el headspace oxygen, es decir, el oxígeno que está en el espacio de cabeza, va a depender también de la longitud del tapón, con lo cual es un parámetro a tener en cuenta. Muy bien. ¿Alguna preguntita más? Tenemos otra, Marta. ¿Tenéis niveles de CO2 recomendados para cada tipo de cierre? Y en relación con tipo de vino, si es blanco, tinto joven, tinto crianza. No, nosotros ahí ya digamos que eso es más bien responsabilidad de la bodega. Nosotros tenemos recomendaciones de cómo mantener la calidad del vino desde el embotellado al consumidor. Precisamente las recomendaciones que decimos del oxígeno sí las tenemos el día del embotellado porque sabemos que va ligado a la degradación del producto, pero a niveles de CO2 no, sobre todo porque son fenómenos de moda, es decir, lo que hace 10 años se consideraba que era un vino de aguja o saturado, pues ahora a lo mejor está de moda. Entonces, no tenemos recomendaciones. Lo que sí hay que saber es que hay unos tapones que mantienen mejor que otros el CO2. Y lo mismo, vamos un poco a la regularidad. Cuanto más regular sea mi tapón, más regular será el mantener estable los índices de CO2. Si yo tengo un tapón que precisamente tiene una permeabilidad muy regular, me voy a encontrar que a lo mejor a los 3 meses o a los 6 meses, cada botella que abro, tengo un CO2 distinto. Y aunque la oxidación quizá sea un poco menos tangible, lo que es en cata, las diferencias de CO2 se ven mucho. Es decir, que un vino con una diferencia de 200 de carbónico sí que puede dar bastante impresión. Evidentemente, yo podría decir que tenemos tendencia a decir que para mantener el CO2 vamos a buscar tapones de permeabilidad baja, pero vuelvo a decir que necesitaríamos más información para poder recomendar un tapón específicamente. Pero obviamente, si tenemos esas informaciones, estamos ahí para eso. Muy bien. Otra pregunta. ¿Y el diámetro y la fuerza de extracción influyen en el oxígeno? Bueno, el diámetro, digamos, lo que va a contar más bien es el diámetro de compresión cuando yo estoy poniendo el tapón. Normalmente, todo tapón que tapa, y además un poco por las leyes CETI, el tapón tiene que estar completamente pegado a lo que es el cuello interno de la botella, por estanqueidad. Tiene que estar, es decir, el oxígeno entra a través del tapón y no tiene que entrar alrededor del tapón. Entonces, bueno, pues el diámetro que sea 24, que sea 23 o 22, yo lo voy a comprimir, pero después va a expandirse y una vez que se expande ya cubre lo que es el total de la botella. Entonces, el diámetro no tendría tanta importancia en lo que es el tapón. O sea, perdón, la evolución. Muy bien. Otra pregunta. ¿El uso de nitrógeno líquido en el espacio de cabeza produce sobrepresión al cerrar la botella? ¿Y de qué dependería? Bueno, es que depende, no es que el gas haga la sobrepresión, digamos, aquí es cómo estoy metiendo el gas, qué sistema yo tengo en mi embotellado. Pues porque digamos que hay gota, hay un sistema de gota por expansión, hay un sistema de aspersión, hay sistemas que hacen vacío antes y después meten el nitrógeno. No podemos decir que exclusivamente el gas. Digamos que los sistemas de vacío efectivamente no buscan, el sistema del vacuum famoso busca más bien precisamente la sobrepresión, hacer un equilibrio de presión, no buscan tanto la inertización.
Entonces, ahí hay que jugar con las dos cosas. No me quiero aventurar en decir sobre presión, es decir, aquí lo que cuenta es un conjunto. Yo tengo que ver el sistema que tengo y cómo introduzco el nitrógeno. Yo no puedo decir sí, el nitrógeno hace sobrepresión. Es decir, cómo estamos introduciendo el nitrógeno, en qué momento. Queremos, por un lado, inertizar, eso es obvio, pero también queremos que el tapón no se mueva, que el tapón esté a ras de la boca de la botella. No queremos, si hago sobrepresión, efectivamente choque térmico, puedo hacer que el tapón se salga. En caso de tener botellas irregulares y tengo, pues, por ejemplo, con el vacuum, puedo hacer que el tapón se hunda. Entonces, esto es lo que quiero evitar, obvio, pero no podemos decir que es el nitrógeno. Sería el conjunto del sistema que tengo yo de inertización y de vacuum lo que haría que pueda haber una sobrepresión. Pero el gas por sí mismo, sé que es una respuesta un tanto extraña, pero digamos que yo no puedo decir que el nitrógeno por sí solo es responsable de este fenómeno. Vale. Bueno, te dejo con un par de preguntas más, Marta. Y bueno, una apreciación que decían que la pregunta sobre el CO2 era para aumentar la longevidad del vino y minimizar el efecto del oxígeno. ¿Ok? ¿Eso es un comentario? Sí. Vale, no. Bueno, sí y no. Es decir, el CO2 a mí me va a dar una sensación de acidez y de frescor sensorial y voy a tener sensación, pero no olvidéis que el CO2 inertiza el espacio de cabeza, es decir, inertiza el oxígeno en gas, pero yo puedo tener un vino con CO2 en saturación, con CO2 alto, y el vino puede estar oxidándose. Yo creo que todos tenemos experiencias de vinos de aguja o de vinos frizzantes, que están muy de moda ahora, oxidados. El cava se oxida también y tiene CO2. Entonces, cuidado, porque aquí hay un malentendido entre el CO2 gaseoso que yo utilizo para inertizar y el CO2 disuelto en el vino. No es lo mismo el comportamiento del CO2 en gas que el comportamiento del CO2 en el vino. Entonces, no quiere decir que porque yo tenga CO2, el vino lo estoy protegiendo de la oxidación. Esto hay que tenerlo claro. Ok. ¿Se sabe el nivel de oxígeno recomendado en función del índice redox? ¿El oxígeno recomendado en qué fase de la vinificación? Claro, eso es una pregunta abierta. Es decir, como decíamos antes, ¿en qué momento? El oxígeno es cuánto y cuándo. O sea, cuándo es bueno y cuánto. No va a ser, como decíamos antes en la gráfica un poco de la vinificación, lo mismo 4 miligramos o 2 miligramos en mosto que en embotellado. Entonces, aquí y luego, pues el índice de redox, lo mismo. Nos aclara la duda, es para el momento de embotellar. Ah, Sí, de sí. acuerdo, en el momento de embotellar. Bueno, pues ahí lo mismo. No podemos hacer preguntas a preguntas tan abiertas, no podemos dar respuestas sin tener más especificaciones, porque de todas maneras, bueno, lo que decíamos antes, cualquier vino, cualquier embotellado, fenómeno redox o no, blanco o tinto, decimos en el momento del embotellado, la recomendación es menos de 2 miligramos. Eso para cualquier embotellado. Después, que las consecuencias vayan a ser menores en un tinto de crianza que tiene experiencia de oxígeno, en un blanco varietal que ha tenido una crianza de reducción, eso es otra cosa. Es decir, que las consecuencias en la duración del ciclo de vida vayan a verse afectadas, pues digamos que eso es otra cosa. Sin embargo, la recomendación del embotellado, sea el índice redox, sea el vino que sea, es cuanto más bajo sea el TPO el día de embotellado, mejor. Vale, si quieres ya vamos para la última pregunta, para no alargarnos más en el tiempo. Respecto a la pregunta anterior de nitrógeno líquido, es saber si hay otros gases que mejorarían aparte de este nitrógeno. Bueno, los gases inertes que utilizamos en España son el CO2 y el nitrógeno. Están dando muy buen resultado el argón, por ejemplo, también, y las mezclas.
las mezclas, porque, bueno, que sepamos que en esta utilización un poco, pues, que es un poco equívoca de los gases porque no se ven, porque no huelen, porque no sabemos si están llegando a la botella, pues, bueno, pues hay una serie de recomendaciones de añadirlos a cierta presión, a ciertas cantidades y, claro, aquí tiene mucha incidencia el peso, ¿no? Entonces, cuando utilizamos mezclas de nitrógeno CO2, de nitrógeno argón, tenemos muy buenos resultados. El argón es prácticamente el mejor, sin embargo, es un gas que es costoso y se utilizan en países como Suiza, como Alemania, pero es verdad que en España, a nivel, en el mundo de la enología, no tanto en la alimentación, pues no se utilizan poco. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí el turno de preguntas. Muchas gracias por vuestro interés y dedicarnos este tiempo de un viernes al mediodía. Solo pediros que os acordéis de completar el cuestionario para saber vuestra opinión de los webinars. Y bien, agradeceros otra vez a todos, a Marta por sus explicaciones y desearos que tengáis un buen fin de semana. Pues exactamente, reitero un poco los deseos de Esther y, bueno, un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias y espero que os animéis a participar en los seminarios que vienen seguidamente. Gracias y adiós.